Bueno, tengo la oportunidad de llevar la palabra del Señor esta noche y quiero que estemos ubicándonos en San Juan, capítulo 16, versículo 8. San Juan, capítulo 16, versículo 8. Ya, si podemos ponernos en pie para leer la palabra del Señor en reverencia. Ya. Vamos a leer la palabra del Señor y dice así: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Sí, ya pueden tomar asiento, mis hermanos. Como sabemos, como fue anunciado, suena un poquito, fue anunciado la semana pasada, tenemos un nuevo tema, el cual se titula La obra del Espíritu Santo en el mundo. La obra del Espíritu Santo en el mundo. Es un nuevo tema que vamos a estar inaugurando ya. Se inauguró la semana pasada. Nuestra hermana y pastora Lu predicó el domingo y hoy me toca predicar a mí, ya con respecto a este nuevo tema. Yo tratando y leyendo, estudiando un poco, yo siempre trato de hacerle preguntas al texto cuando estoy leyendo un pasaje de la Biblia. Y el tema se llama La obra del Espíritu Santo en el mundo. ¿Verdad, mis hermanos? Si nosotros vemos un poquito más arriba, dice ahí la Biblia lo dice, la obra del Espíritu Santo, pero el tema es en el mundo. Y el versículo 8 habla con respecto a eso. Y cuando venga Él, refiriéndose al Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Verdad? Entonces yo me preguntaba, ya es un tema muy, muy bonito, muy importante, ¿verdad? Y yo llegaba y me preguntaba yo cuando estaba estudiando, ¿qué es el mundo? ¿A qué se refiere por mundo? Porque está bien, tenemos que, vamos a ver un tema muy bonito, muy extenso, pero debemos siempre tener en cuenta las bases, los significados de las palabras, porque muchas veces nos dicen una palabra y ya la damos por sentado, pero realmente no sabemos el significado, qué significa esa palabra, qué implica esa palabra, en qué me afecta esa palabra. Y yo me preguntaba eso, y yo decía, bueno, creo que es una buena manera de iniciar este tema, que nosotros podamos recordar, si ya sabemos, o conocer qué es el mundo, qué significa, a qué se refiere nuestro Señor Jesucristo cuando decía estas palabras a sus discípulos. ¿Qué tiene que ver con respecto a la obra del Espíritu Santo en el mundo? Y leyendo yo unas definiciones, mis hermanos, muy buenas, porque el Señor ha dado dones a muchas personas, maestros a lo largo de los 2000 años de iglesia que tenemos, que siempre nos puede ayudar para aprender, conocer, crecer, ¿verdad? Porque no tenemos toda la verdad nosotros en nuestra mente, debemos de ser edificados por otras personas. Y leyendo yo, quiero traerles un pequeño significado o una pequeña definición, ¿verdad? Dice así: en el Nuevo Testamento la palabra griega cosmos o mundo no siempre se refiere al planeta ni a la humanidad en general, que sí lo puede ser, sino a un vasto sistema de valores, filosofías, estructuras y relaciones organizados de manera independiente de Dios. Es un orden invisible que permea la educación, el comercio, la moral, el arte y la cultura, diseñado para el ser humano que viva y piense sin necesidad de Dios. Esa es la definición del mundo como sistema, porque hay otras definiciones del mundo, como la creación. Dios creó los cielos y la tierra. En Génesis 1:1 dice así. Después está el mundo como las personas, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Es decir, a las personas. Pero en este aspecto yo quería hablar del mundo como un sistema. Es decir, que es
lo que caracteriza al mundo. Y quiero repetir porque quizás a veces no nos queda la primera. Es un vasto sistema de valores, filosofías, es decir, maneras de pensar, de ver el mundo, estructuras y relaciones organizado de manera independiente de Dios. Lo más importante que se caracteriza porque no depende de Dios. El mundo tiene una manera de ver el mundo, es decir, valga la redundancia, sin Dios. Mientras nosotros, los creyentes, los hijos del Señor, tenemos otra manera de ver el mundo, por medio de la voluntad de Dios. Y dice, es un orden invisible, es decir, no lo podemos ver, pero está ahí, que permea la educación. Podemos ver que el mundo de una otra manera se mete por todos lados, la educación. Dice aquí, la moral, el comercio, el arte y la cultura, diseñado para que el ser humano viva y piense sin necesidad de Dios. El mundo está entrelazado, es como una cadena. No solo conlleva una cosa, sino que se correlaciona con muchas otras cosas, desde lo más básico a lo más complejo, como puede ser el país, una nación, la educación de nuestros hijos, la educación puede ser la moral, cómo vemos el bien y el mal, el arte, la cultura, de cómo el mundo trata de normalizar cosas por medio del arte y la cultura, la televisión, la radio en aquellos tiempos, el internet, normalizar cosas que en el Señor son pecado, tan sencillo como eso. Y con el propósito de que el ser humano viva y piense alejado del Señor. Ese es el sistema del mundo, el propósito del mundo, alejar a la raza humana de la presencia del Señor. El mundo es un sistema que ese es su propósito, mis hermanos. Y me preguntaba yo, ¿qué hay en el mundo? ¿Qué hay en el mundo? Y quiero que busquemos Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. ¿Qué hay en el mundo? ¿Qué nos ofrece el mundo? Porque debemos de saber cuáles son las armas que tiene el mundo. Quiero que me acompañen, mis hermanos, a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. ¿Verdad? Y dice así la palabra del Señor. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Es decir, ¿qué nos ofrece el mundo? Y aquí él menciona 3 puntos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso es lo que ofrece el mundo al ser humano, a la raza humana. Es la manera de cómo el mundo cautiva al ser humano, cómo el mundo permea la mente, el corazón del ser humano, y que también trata de cautivar y conquistar la mente del creyente, del Hijo de Dios. Porque esto se lo dijo el apóstol Juan a creyentes, esto no se lo dijo a inconversos, se lo dijo a personas que ya creían y confesaban al Señor como Salvador. Y dice así, los deseos malos de la carne son aquellos apetitos desordenados que buscan satisfacción fuera de Dios. Todos aquellos apetitos, deseos que queremos llenar, pero alejados de la voluntad y de los preceptos de nuestro Señor Jesucristo. Ejemplo, no es malo tener dinero. El problema es cómo lo conseguimos. Lo conseguimos de acuerdo a la voluntad del Señor, cómo Dios ha establecido la manera de hacerlo o como el mundo lo ofrece. Entonces ahí podemos ver la manera en que el mundo actúa en el ser humano. La manera de cómo él, de una u otra manera, ofrece facilidades, digamos así, con tal de alejar al ser humano, alejarnos a nosotros también de la voluntad del Señor. Hacernos
creer que no es necesario el Señor para nuestra vida. Y una de las maneras de nosotros poder conocer si estamos nosotros participando de esos deseos malos de la carne es evaluándonos por medio de la palabra del Señor. No hay otra manera. El filtro por el cual nosotros podemos evaluar si estamos participando quizá de un mal deseo impulsado por nuestra carne es la palabra del Señor. Y siempre es bueno recordarlo. Y en el capítulo 5 de Gálatas, de la carta de Gálatas, ¿verdad? Podemos ver aquí cuáles son esos deseos de la carne. Y dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Es decir, estos son los malos deseos de la carne, por el cual el mundo se aprovecha para alejarnos del Señor. Porque esto lo desea nuestra carne. Y el mundo, de una otra manera, movido por este sistema, busca cautivarnos, alejarnos de la presencia del Señor para que podamos nosotros satisfacer estos malos deseos. Entonces, nosotros podemos ver que esta es una de las características que el mundo ofrece: satisfacer estos malos deseos, con la idea de nosotros vivir alejados de la presencia del Señor. Ese es el propósito del mundo, como leíamos hace un poco. Y dice así: la codicia de los ojos, la ambición de poseer todo lo que se ve, es decir, el materialismo. Otra manera de que el mundo busca cautivarnos es con lo que vemos con nuestros ojos, lo que podemos también palpar, obtener en nuestra vida. El materialismo, mis hermanos. Es decir, la ambición de poseer todo lo que se ve, el materialismo, de nosotros obtener todo y saciar ese deseo de controlar todo. Porque siempre nosotros queremos un poco más. Y eso nos distrae y nos aleja de los propósitos y de la voluntad del Señor que tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque nos distraemos en obtener un poco más y un poco más, o quizás nos engañamos es que quiero estar más cómodo, lo necesito para estar más cómodo. Y muchas veces no nos damos cuenta que podemos caer, porque esa es la manera de trabajar del mundo, sutilmente, con palabras sutiles. Es que lo necesitas para estar cómodo, para estar mejor. Así vas a estar un poco mejor. Lo necesitas. Es un poco más. No importa si hoy no haces tu devocional, no importa si hoy no lees la Biblia, porque vas a tener un poquito más, vas a estar más cómodo. Y así nos va desconectando de nuestra comunión con Dios. Así quizás hasta nos cautiva y nos sucede para faltar al congregarnos aquí. De una u otra manera, el mundo es sutil, es inteligente, mis hermanos. Porque este sistema tiene miles de años y nosotros no. Es decir, ya el enemigo, el cual es la persona que está detrás de este sistema, ya tiene años de bagaje, de experiencia que nosotros no. En el cual él sabe, con palabras sutiles, mis hermanos, el distraernos, alejarnos de la presencia del Señor. Porque ese es el propósito, vuelvo y repito, del sistema utilizado por el enemigo del mundo. La ambición de poseer todo lo que se ve, es decir, el materialismo. Es la manera en la cual también el mundo, es algo que hay en el mundo y es algo en el cual el mundo busca ofrecer en nuestras vidas, llenar ese deseo de nuestros ojos, de tener las cosas, en el cual somos muchas veces cautivados de una manera sutil. Mis hermanos, no nos damos cuenta hasta que vemos hacia atrás y decimos: pasé años distraído buscando esta comodidad, esta necesidad que realmente no era necesaria. El Señor me puede proveer y quiere proveerme, pero cuando yo salgo de su presencia,
salgo de su voluntad, salgo de sus propósitos, ahí es que yo no me doy cuenta y empiezo a depender de mí mismo. De mí mismo. Y dice así, la vanagloria de la vida, como tercer punto, el orgullo de las posesiones, el estatus y el reconocimiento humano. Es una manera en la cual el mundo busca distraernos, enfocándonos en nosotros mismos, porque, siendo sincero, lo que más nos importa somos nosotros mismos. Por más que digamos que nos importan nuestros hijos, nos importa nuestro trabajo, nos importa nuestro matrimonio, nos importa la familia, al hombre le importa primeramente él mismo, su vida, su estatus, su manera de cómo lo ve el mundo, cómo lo ve su prójimo, cómo lo ven los demás. Cuesta admitirlo, pero es real. Es algo con lo que batallamos todos los días, con nuestro orgullo. Y es algo que el mundo busca ofrecer, pero de una manera corrompida, porque la realidad de nosotros es que no estamos y nunca fuimos diseñados para ser autosuficientes. Y esto busca de una otra manera hacernos creer que somos autosuficientes, que nosotros podemos por nosotros mismos, que nosotros somos merecedores de todo, que nosotros tenemos derecho a todo. Tú puedes ser tu mejor versión de ti mismo, por ti mismo, sin necesidad de Dios, solamente con tu esfuerzo. Como salen esos memes que dice, ten fe en ti, ten fe en ti, cree en ti. Y ya lo dicen hasta los famosos, los futbolistas, lo dicen los cantantes, lo dicen los actores, cuando ganan un premio y dicen gracias a Dios, pero después dicen creí en mí. Entonces ahí está la contradicción. O creíste en Dios y le das gracias a Dios, o creíste en ti y tú eres tu propio autosuficiente, tu propio ayudador, vamos a decirlo así. Entonces esa es otra manera, mis hermanos, el orgullo de las posesiones, el estatus y el reconocimiento humano, con el deseo de ser más que los demás, de ser reconocidos por los demás. Y nos olvidamos del propósito de reflejar a Cristo, de que Él sea el que crezca y nosotros menguemos, como dice su palabra, porque es necesario que yo mengue para que Él crezca. Y luchamos todos los días con eso, mis hermanos, todos los días. Yo lucho con eso todos los días, porque el Señor me dice que, la palabra del Señor me dice que debo amar a mi esposa como el Señor ama a la iglesia, y no lo hago. Y creo que nunca lo haré. Pero me dice que debo hacerlo. Y yo debo de esforzarme. Pero cuando llego a mi casa y me piden lavar la loza, me da flojera. Entonces ahí no demuestra el amor. Sino que prefiero acostarme en mi camita y descansar. Porque ella es la que tiene que hacerlo. Pero el Señor me dice que debo sacrificarme. Así como el Señor se sacrificó por nosotros, por su iglesia. Entonces nosotros podemos ver que luchamos hasta en las cosas más sencillas, mis hermanos. ¿Por qué? Porque yo me lo merezco. Yo soy, y aunque no lo digamos, no lo pensemos, no lo digamos en la mente así, es lo que es. Es decir, yo soy más, Él debe servirme a mí. Cuesta decirlo, sí, es duro, pero el enemigo es inteligente y no lo dice de esa manera, mis hermanos. El enemigo no lo dice de esa manera, pero es así. Yo merezco que esa persona lo haga, me sirva, mientras que el Señor dice que estamos llamados a servir a los demás. Entonces ahí podemos ver la manera en que el mundo nos distrae, nos aleja de la presencia del Señor, de sus propósitos, de su voluntad, por medio del sistema de este mundo. El enemigo, de una u otra manera, siempre busca alejarnos del Señor. Entonces esa es otra característica. Nos cuesta, sí. A veces nos olvidamos porque son cosas que son cotidianas, mis hermanos, que pasan todos los días y que podemos dejarlas pasar por alto. Y la damos por hecho. Y nosotros creemos que solamente es malo, como dicen Gálatas, la idolatría, el adulterio, la fornicación, pero en la misma lista está la ira, está el celo, la envidia, la codicia, está al mismo peso, al mismo nivel. Y nosotros muchas veces tratamos
o empequeñecemos ciertos pecados en nuestras vidas como pecados menores. Como me decía Bárbara, esas mentiras piadosas, y siguen siendo mentiras. Aunque querramos minimizarlas, siguen siendo mentiras. Entonces, podemos ver que esto se ha aplicado en el mundo desde el principio, mis hermanos. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 3, versículo 6, podemos ver esto de una manera exacta, igualita, mis hermanos. Génesis capítulo 3, versículo 6. Podemos ver aquí, y dice así: y vio la mujer, ahí está, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. El punto número 2, la codicia de los ojos. Y el árbol codiciable, los deseos de la carne, para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces podemos ver la vanagloria, porque ¿dónde podemos ver la vanagloria? En el versículo anterior, cuando le dice, y seréis como Dios. Entonces, podemos ver la vanagloria cuando el enemigo le dice, seréis como Dios, cuando la serpiente le dice así, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí podemos ver la vanagloria. El estatus, soy igual a Dios. Podemos ver la codicia de los ojos, que vio y codició. Entonces podemos ver también ahí el deseo de la carne. Eso está desde el principio. Desde el principio el enemigo lo ha utilizado, mis hermanos. Antes lo utilizó él solo, ahora lo utiliza por medio de un sistema, tratando de normalizarlo, tratando de alejar, de que no lo notemos, de que no lo podamos discernir, no lo podamos ver. Porque es invisible el sistema. En ese momento pudo ver al enemigo, y el enemigo aplicó las 3, mis hermanos. Y Eva cayó. Y nosotros estamos sufriendo las consecuencias de ese pecado, mis hermanos. Podemos ver que el enemigo puede usar las 3 al mismo tiempo en nuestras vidas, mis hermanos. Pero muchas veces solo es necesario una para caer. El que el enemigo sabe, mis hermanos, cuál es tu debilidad, con cuál te puede él hacer más daño. Porque él te conoce, aunque tú no lo creas. Y él conoce al ser humano, ¿cómo es? Pues está desde el principio actuando así. Sabe lo que le funciona, sabe lo que funciona en ti. Pues el enemigo no te va a tentar a que te comas un brócoli porque no te gusta el brócoli, pero sí te va a tentar a que te comas un helado si te gusta el helado. Pero te hace daño porque tú eres diabético, un ejemplo. Entonces el helado se hace tentación para ti. Bueno, así mismo es el enemigo. Él sabe qué es lo que te hace caer a ti. Él lo sabe. Y Él es así, trabaja así, mis hermanos. Por otra parte, nuestro Señor Jesucristo sufrió las mismas 3 y muchas más, ¿verdad? Pero no cayó. Y fue evidenciado sobre todo cuando Él fue al desierto y fue tentado por el enemigo en Mateo 4, del 1 al 11, mis hermanos. Y yo me preguntaba, ¿y por qué nos atrae tanto a nosotros los cristianos el mundo todavía? Porque nos atrae, mis hermanos. No es mentira, a todos nos atrae. Si no nos cayéramos en la tentación, si no nos atrayera. ¿Por qué? Y es una pregunta sencilla, pero también difícil y compleja de responder. Y cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 7, versículo 18, podemos ver cómo el apóstol Pablo responde eso de una manera tan personal y tan íntima. Y él dice así: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, los cristianos todavía luchamos con la carne, mis hermanos. Una carne que desea los placeres del mundo. Una carne que va corriendo al sistema de este mundo. Nosotros todavía seguimos batallando con la carne, mis hermanos. A veces se nos olvida, pero es así. Todavía seguimos luchando, mis hermanos, combatiendo con la carne. Claro, no todos los cristianos. Hay cristianos que a veces podemos tener épocas en nuestras vidas que no nos damos cuenta,
no tenemos el discernimiento y no estamos luchando, no nos estamos ni dando cuenta que estamos perdiendo esa batalla. Pero Dios quiera, tenga misericordia de nuestras vidas para que siempre podamos discernir esas batallas del enemigo y podamos nosotros ver cuando el enemigo está tentándonos y el mundo, el sistema de este mundo está tratando de atraernos por medio de la carne, porque la carne desea ir hacia el mundo, la carne desea satisfacerse en el mundo, porque la carne no va a ir al cielo, la carne va a ser destruida, mis hermanos. Pero como ella lo sabe, ella no le interesa esas promesas que tenemos aquí en su palabra. Ella no las quiere, las detesta, ya quiere lo que está aquí, lo inmediato, lo temporal. Y nosotros debemos siempre recordarnos eso, mis hermanos, que tenemos una lucha con nuestra carne, que siempre desea salir corriendo a hacer las cosas de este mundo. Entonces, ese es el por qué nos atrae tanto lo que está en el mundo. Y nosotros debemos de tener siempre en cuenta eso, porque nos afecta a nosotros, porque es a los creyentes, mis hermanos. Y bueno, aunque quizás no lo mencioné antes, pero quería recordar que quién es el que lo dirige. Es decir, está la carne que quiere trabajar para el sistema de este mundo y está el enemigo, el cual es el artífice de este sistema. ¿Desde cuándo, mis hermanos? ¿Desde cuándo este mundo, este sistema ha iniciado? Y bueno, lo mencionaba yo, pero mis hermanos, Dios no creó el mundo. Dice su palabra que Él creó los cielos y la tierra y estaba ordenada. Lo ordenó para que el ser humano viviera en comunión con Él. Es decir, Dios no fue el que creó esto, fue el ser humano, el hombre que cayó, que se apartó, que dejando la verdad, dejando al Creador, nos fuimos por las criaturas, como dice su palabra en Romanos capítulo 1. Y lo que creó Dios era ordenado para que el hombre viviera en comunión con su Creador. Pero ciertamente en Génesis capítulo 3 entró, como dice su palabra en Romanos capítulo 5 versículo 12, la muerte. Y entró el pecado, y por el pecado la muerte. Pero este sistema se fue formando, porque como mencionaba al principio, esto lo hizo el enemigo de una manera personal. Pero ya el mundo, este sistema de este mundo, ¿cuándo se formó? ¿Cómo esto que hemos visto, que vemos, que sigue funcionando, que sigue actuando, que sigue obrando, mis hermanos? Porque quizás no vemos las carretas de hace 2000 años, vemos autos, pero el sistema es el mismo. Y yo leyendo un poquito más adelante, una página más adelante, en Génesis capítulo 4, podía yo aprender, conocer, porque no fue hasta ahora que yo pude conocer eso. Y esto inició, mis hermanos, en Génesis capítulo 4, versículo 16. Y dice así: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nob, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Bueno, quizás todos conocemos la historia de Caín y Abel, pero lo voy a volver a recordar un poquito. Caín y Abel, como podemos leer, fueron a presentar una ofrenda al Señor. Al Señor le agradó la ofrenda de Abel, pero no recibió la de Caín. Entonces Caín, el Señor tiene un encuentro con él, ¿verdad, mis hermanos? El Señor le dice unas palabras, le dice unas cosas, pero Caín no hizo caso, Caín no obedeció, se dejó llevar por el pecado que estaba al acecho como un león rugiente y mató a su hermano Abel. El Señor se encuentra con él, que habla con él, y leemos aquí y dice: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió la boca
de su hermano, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Dios había sentenciado que Caín iba a ser errante y extranjero en la tierra. Es decir, que él iba a vagar por la tierra. Pero podemos ver que Caín no hizo caso. El Señor hizo esto con el propósito de que Caín reconociera su falta y de que Caín volviera a los pies del Señor con arrepentimiento y fe. Pero hizo todo lo contrario. Primero, no hizo eso. Y segundo, no acató las órdenes del Señor. Porque el Señor le dijo que iba a ir errante y extranjero. Y él hizo todo lo contrario. Hizo una ciudad, dice ahí. Y edificó una ciudad. Hizo todo lo contrario a lo que el Señor le había dicho. Porque el Señor dice las cosas es con el propósito de restaurarnos, mis hermanos. La disciplina no es con el propósito de lastimarnos, sino de restaurarnos. El problema es si estás actuando como Caín, que el Señor te da quizás o te habla para restaurarte y tú lo ves como simplemente un mero castigo, pero no es un castigo porque el Señor a sus hijos no los castiga, sino que los disciplina. Y muchas personas pasan por eso. El Señor quiere disciplinar sus vidas de una u otra manera, ¿verdad? Quizá por medio de la iglesia, de su pastor, o por medio de pruebas que trae a su vida, y hacemos como Caín. En vez de usar o que el Señor trae esa prueba, esa disciplina, mis hermanos, para hacerte volver a sus pies, nos alejamos más del Señor. Nos alejamos más del Señor. Y nos puede suceder más de uno y no nos damos cuenta, lamentablemente. Que el Señor usó esa disciplina para acercarte a Él y tú por tu enojo, tu orgullo, no lo viste. Simplemente te alejaste más de Él. Porque tú en tu mente no te lo merecías. En tu corazón eso es mucho. Es decir, el Señor se equivocó. El Señor fue muy duro. Pero el Señor no se equivoca. El Señor no se equivoca. Entonces esa prueba, esa disciplina que el Señor te hizo a ti, sacó lo que tú tenías dentro de tu corazón. Entonces el Señor sí tenía razón cuando te hizo eso. ¿Duele? Sí, no duele. Pero es verdad. Es verdad. Porque el Señor no hace las cosas con el propósito de lastimarnos, sino de restaurarnos, mis hermanos. Sino que no nos dejamos mordear por su mano. Y en vez de acercarnos, terminamos alejándonos en nuestro orgullo y en nuestra arrogancia. Y podemos ver que Caín hizo eso. Formó una ciudad haciendo todo lo contrario a lo que Dios le había dicho. Entonces, hizo una ciudad, una civilización, sus propias reglas, su cultura y valores, pero sin Dios. Lo más importante. Tuvo prosperidad, ¿sí? Porque hizo una ciudad, prosperó. Pudo hacerlo como estaba en su mente, en su corazón. Pudo haber sido el primer líder también, qué bueno, pero sin Dios. Y como dice su palabra, ¿de qué sirve que consigas todos los tesoros de esta tierra, pero perdieras tu alma? Entonces, no, pero bueno, me está yendo bien, pero sin Dios. Dios te quería restaurar y el enemigo lo aprovechó para distraerte más, trayéndote bendiciones, prosperidad. Conseguí ese auto, esa casa, ese negocio, ese emprendimiento, pero me ha alejado más del Señor. Y esa es la manera de que el sistema de este mundo nos aleja más de la presencia del Señor. No nos damos cuenta. Mientras el Señor quería restaurarte, tú terminaste alejándote más del Señor, consiguiendo y satisfaciendo tus deseos de este mundo, de esta carne, como mencionaba anteriormente. Y se levantó un orden paralelo al de Dios. Y podemos ver unos versículos más adelante
¿verdad? En el versículo 20, ¿verdad? ¿Cómo fue progresando ese sistema sin Dios? Y Ada dio a luz a Jabar, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Economía. Le fue bien económicamente, no le faltó nunca el pan, siempre tuvieron ganado. Y dice así, y Sila también dio a luz a Tubar, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Es decir, tuvieron cultura, arte, música, pero sin Dios. Y después dice así, y Sila también dio a luz a Tubar Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Es decir, tecnología y armamentos para defenderse. Porque no quisieron que Dios fuera su proveedor, no quisieron que Dios fuera el motivo de su gozo y no quisieron que Dios fuera su protector. Entonces ahí podemos ver cómo el sistema va agarrando forma desde un principio y sigue sucediendo todavía en nuestras vidas. Nosotros podemos proveernos para nosotros mismos, nosotros podemos disfrutar de una manera que nos agrade según nuestro propio pensar y nosotros podemos ser nuestra propia protección, seguridad. El hombre rechazó la presencia de Dios. Mientras que Dios ofrece restauración, el hombre rechaza la presencia de Dios. Pero cuando leemos el versículo 26, podemos ver, mis hermanos, y dice así, y a Sec también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. El Señor siempre ha tenido un remanente, mis hermanos, que aunque el sistema de este mundo está, el Señor siempre ha tenido un remanente. Aunque pudimos ver que fue extensa y es extenso el cómo Caín prosperó, pero el Señor siempre tiene un remanente de personas que invocan su nombre. El contraste con respecto a lo de Caín, mis hermanos. Entonces podemos ver que el mundo busca darnos seguridad, poder, pero nos aleja de la presencia de Dios. No busca dar identidad, el estatus, mientras que el Señor nos da identidad como hijos de Dios. El mundo busca darnos placeres en los deseos de la carne y de los ojos, mientras que Dios nos da plenitud en Cristo. El mundo busca darnos fama en vanagloria y orgullo, mientras que Dios nos da honor delante de su presencia. Y podemos ver cómo eso es contrastado en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 17, un versículo después del versículo que habíamos leído anteriormente, mis hermanos. Y dice así: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mientras que todo lo que este mundo ofrece es temporal, lo que vamos a obtener con el Señor permanece para siempre. ¿Cómo lo digo? Permanece. No dice permanecerá. Es algo que tú ya tienes ya. A veces no nos damos cuenta en ese detalle, mis hermanos, y vemos esto como una tortura con el propósito de tener una recompensa en el futuro. Y sí, puede ser así, pero ya te estás disfrutando, mis hermanos, porque dice permanecerá. No dice permanecerá. Es decir, no es algo que vas a tener después y será para siempre. No, es algo que ya tienes ya y será para siempre, mis hermanos. Disfruta, mis hermanos, de lo que te produce la voluntad de Dios en tu vida, de seguir la voluntad de Dios. Como decía, plenitud en Cristo. Tenemos y somos llamados hijos de Dios. Disfrutamos de la presencia de Dios. Tenemos honor delante del Señor. Y muchas veces no estamos disfrutando de esas bendiciones, mis hermanos. Pero yo te las vengo a recordar. Disfrútalas, porque son para siempre. Pero ya las tienes ahora. No dice que las tendrás después, ya las tienes ahora. Pero las estás disfrutando.
O se te hace dura seguir la voluntad del Señor, se nos hace duro. Y muchas veces se nos puede hacer duro, pero es porque quizás estamos más alimentando la carne que el espíritu. Pero a la medida que alimentamos más el espíritu, se nos hace más fácil vivir en la voluntad del Señor, mis hermanos. Pero es necesario, como dice su palabra, desechar. Nosotros debemos de desecharlo con el poder del Espíritu Santo, pero somos nosotros los que lo tenemos que desechar. Aquellas cosas del mundo que nos distraen, nos alejan de seguir la voluntad y estar y hacer la voluntad de Dios. Y dice así, porque nosotros somos de este mundo, porque nosotros vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Entonces nosotros debemos de vivir una vida radical, es decir, con valores, motivaciones que no están en este sistema de este mundo. Caín salió de la presencia de Dios, mas nosotros vivimos en este mundo sin salir de la presencia de Dios. Caín vivió en este mundo y salió de la presencia de Dios, pero nosotros, mis hermanos, vivimos en este mundo, pero contamos con la presencia de Dios en nuestro interior. El mundo se opone con una atmósfera, es decir, si no tenemos discernimiento, no vemos y no somos confrontados por el sistema de este mundo, sino que somos absorbidos cuando no tenemos el discernimiento ejercitado, como dice su palabra. Cuando no estamos evaluando, somos mordiados por el mundo. Pero su palabra dice todo lo contrario, que no debemos de no debemos de ser, no lo leo para no equivocarme. Dice así: no os conforméis a este siglo, es decir, al mundo, al sistema, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, es decir, para que sepas cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, el discernimiento nos va a ayudar, mis hermanos, para poder notar si estamos siendo absorbidos por por este mundo, por ciertas cosas de este sistema que ofrece para distraernos y alejarnos de la voluntad de Dios. El mundo busca ofrecernos un Edén sin Dios, seguridad, identidad, placer y propósito. Y Caín construyó lo que Dios da. Y no se trata de lo exterior, sino de lo interior, mis hermanos. El mundo busca amordarnos de a poco, no de una manera radical. Pero nuestra vida debe ser de una manera radical, en oposición al mundo. Porque el enemigo mis hermanos, el enemigo es contento con tener un poco de tu corazón, pero el Señor quiere todo tu corazón. Ahí está el contraste, que el Señor no comparte el corazón, nuestro corazón no lo comparte, pero el enemigo sí, con el propósito de alejarnos de su presencia, mis hermanos. Pero tenemos una promesa, que aunque este mundo fue creado bueno, cayó, pero tiene una promesa de redención, mis hermanos. Y dice su palabra en Romanos 8, 20, del 18 al 20. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que es en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación, no del mundo, de la creación, de lo que Dios creó, que fue sujetada, ¿verdad?, a vanidad. Dice, la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, es decir, nuestra glorificación. El mundo aguarda, desea que seamos glorificados. El mundo también desea, mis hermanos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si lo desea el mundo, ¿cuánto más nosotros? El mundo lo desea. Dice, aguarda, desea la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, cuando seamos nosotros glorificados. ¿Por qué? Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó a esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, la creación también va a ser redimida.
Bueno, mis hermanos, esta es la palabra que tenía yo para ustedes, de dar un pequeño resumen del mundo, de lo que es el mundo, lo que ofrece el mundo, para nosotros poder conocer la obra que va a hacer el Espíritu, la obra que ha estado haciendo el Espíritu Santo en el mundo. Debemos conocer al Espíritu Santo, lo que está haciendo y en dónde lo está haciendo, porque también nos afecta todavía como creyentes, mis hermanos, el mundo a nosotros. No es que yo creí y ya se acabó, todavía nos sigue afectando. Esa es la palabra que tenía yo para ustedes, mis hermanos. Vamos a estar orando. Señor, te doy gracias, mi Dios amado, por tu palabra, porque siempre tú eres bueno, Señor. Nos recuerdas la necesidad, Señor, de conocer, Señor amado, lo que hay en este mundo, y con el propósito, Señor amado, de poder discernirlo, Señor, dejar atrás aquellas cosas que quizás han absorbido y han tomado lugar en nuestro corazón, Señor amado. Permítenos, Señor, de tener ese discernimiento, Señor amado, esos ojos espirituales ejercitados, activos, Señor, para poder nosotros contrarrestar, Señor amado, aquellas acechanzas del enemigo que son evidenciadas por medio del sistema de este mundo, que muchas veces, Señor, nosotros no nos percatamos, Padre amado. Ayúdanos a tener ese discernimiento y poder entender, Señor amado, cuál es tu voluntad, que es buena, perfecta y agradable, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.